Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. ¿Qué tal, amigas y amigos de Historia Viva? Les deseamos que estén teniendo un excelente miércoles. A nombre de todo el equipo de Historia Viva, la voz del pueblo de México, el programa de Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les invitamos a que nos acompañen durante la siguiente hora para concluir de manera muy redondeada este mes que hemos dedicado junto con mi compañera, la historiadora e investigadora del INERM, Tamara Aranda, para hablar sobre las historias de las mujeres, aquellas mujeres que también están revolucionando el presente y que también van a dejar un legado para futuras generaciones. Es un placer darles la bienvenida. Yo soy Natalia Luna. Tamara Aranda, ¿cómo te encuentras? Me encuentro muy feliz, muy agradecida por esta jornada contigo y con nuestra invitada. Muy honrada de que esté con nosotras el día de hoy, Leni Álvarez. Leni Álvarez va a estar compartiendo con nosotras en esta mesa historias del retorno, también por supuesto historias sobre la migración México-Estados Unidos y también poner la mirada y los sentipensares en aquellas personas que se encuentran en nuestro territorio y que en ocasiones les hacemos sentir ajenas por una serie de condiciones. Leni, bienvenida a este espacio. Hola, muchísimas gracias, un honor. Y bueno, pues la historia de la migración, como ustedes bien sabrán, entre nuestro país y Estados Unidos se remonta a muchísimo tiempo atrás, pero también en el siglo XIX hay datos muy concretos con el cruce de trabajadores que realizaban sobre todo las labores agrícolas, las labores mineras, y hoy estaremos conversando, como ya les decía, sobre les y los mexicanos del otro lado, aquellas personas retornadas, deportadas, soñadoras, soñadores, como dreamers, y también todo ello con nuestra invitada Leni Álvarez. Pero antes les invito a escuchar su semblanza. Leni Álvarez Pérez es una mujer retornada, pocha. Nacida en México, a la edad de 16 años, descubrió que era indocumentada en Estados Unidos. Su familia se vio sistemáticamente obligada a abandonar el lugar que llamaban hogar en una de las mayores olas históricas de deportación masiva y retorno entre Estados Unidos y México. Al vivir separada por fronteras, busca crear puentes y espacios, compartiendo experiencias de navegar la vida y la familia a través de las fronteras. Leni suma su voz con las comunidades migrantes para gritar "Ningún humano es ilegal", por el reconocimiento de la movilidad como derecho humano y el fin de la separación familiar. Ella ha navegado entre el sector privado y la sociedad civil, comenzando como parte del equipo fundador de Hola Code, una empresa social para personas deportadas, retornadas y refugiadas en México, siendo clasificada en 2019 por el Banco Mundial entre las 50 mejores startups cambiando Latinoamérica. Actualmente es codirectora en ODA, Otres Dreams en Acción, una organización por y para personas impactadas por la deportación y retorno forzado entre Estados Unidos y México, que se reconoce como un espacio de apapacho, apoyo mutuo y acción política como una comunidad multifacética. Leni Álvarez estudió Administración de Negocios Internacionales y Antropología Social en la Universidad Veracruzana. Ha participado en distintos foros, entrevistas y espacios de diálogo y arte nacionales e internacionales, en colaboración con la revista de la universidad, el Museo Universitario del Chopo, Decididas, Oxfam, entre otros, logrando acciones de posicionamiento mediático e incidencia política en favor de las personas migrantes. Leni cree en el artivismo y en el poder de renarrar las historias impuestas sobre sus comunidades a través de sus propias voces e historias compartidas, desde lugares de dignidad.
Esto la ha llevado a ser co-creadora del podcast Pochas So What y actualmente es una sirena monarca, sí, con cola, con la esperanza de abrir espacios valientes entre mujeres niñas. Bien, pues ahí está la semblanza de nuestra invitada del día de hoy, la activista Leni Álvarez. Estamos con ustedes en Historia Viva. Queremos agradecer también a la gente que nos está acompañando en nuestra transmisión vía Facebook, Twitter y también en YouTube, tanto en las páginas de Radio Educación como también en las páginas del INERM y también en nuestras emisoras en el 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada, en todas las estaciones que comparten nuestra señal en lo largo y ancho de la República Mexicana en este territorio, y queremos enviar un saludo especial a nuestros escuchas de 107.3 FM Radio UJAT, la voz universitaria de Tabasco, y también a la Comisión de Radio y Televisión de aquella entidad. Leni, vamos a romper los protocolos que tenemos en Historia Viva a veces, porque siempre arranca desde la historia, un marco especial, pero Tamara también lo ha pensado en el sentido de iniciar esta conversación desde el presente. Y también preguntarte el movimiento desde el cual te posicionas. Por favor, ayúdanos a comprender quiénes son les Dreamers, cómo llegaron a México, a qué se enfrentan las personas que están aquí, y algo muy importante sobre tu presentación que hemos escuchado hace unos momentos, porque has decidido nombrarte como Pocha. Bueno, son varias preguntas por ahí, pero yo creo que el presente ahorita soy, como han escuchado, una mujer retornada. Recientemente, y compartiendo con mis compañeras, llegando de Arizona, la cual fue un viaje en donde estuvimos con otros artistas que construyen narrativas de las fronteras, y en donde fuimos la única organización no basada tal cual en la frontera geográfica, sino que nuestras narrativas, que justo las fronteras se siguen viviendo y siguen cargando en nuestros cuerpos tras las experiencias de vivir indocumentados, de transitar, se puede decir, en nuestra migración también, pero ahora de estar en este retorno y en esta deportación que vivimos también. Y pues el título de una mujer retornada, también ayer estaba reflexionando justo en el término. Es un término que es académico y es un término a la cual yo llegué para poder entender un poco de lo mucho que había vivido. La primera cosa que perdí a los 16 años, pues me enteré que estaba viviendo indocumentada. Y la primera cosa que yo creo que se rompió dentro de mí justo era mi sentido de identidad. Y justo esta emoción que muchos de las personas dentro de estas dinámicas pues comparte de sentirte ni de aquí ni de allá, ¿no? Pero pues era una herida tan fresca que al venir aquí no entendía que había vivido, y llegué por medio, y vamos a profundizar un poquito más, me imagino en otros momentos, pero por medio de la universidad, una maestra que justo por medio de la historia aprendí que no era solo yo, sino que esta experiencia, este momento, yo nací en el 94 también, que simbolizó eso económicamente, socialmente hablando en nuestro país, que causó una experiencia de vivir indocumentadamente en Estados Unidos. Y cuando estuve en la academia, pues me topé varios términos como generación N, generación 1.5, pero llegué a este concepto del retorno. En la teoría migratoria habla sobre un retorno forzado, que es como una deportación, pero también un retorno voluntario, la cual decíamos no hay nada voluntario cuando eres una persona ilegalizada en un país en la cual sus leyes están construidas para decirte que no eres humano, ¿no? Que eres menos de. Y la cual pues ese fue un título, una identidad que dije, de esta me agarro, y ha sido una que justo hemos transformado en este ámbito y en espacios en donde se construyen las narrativas, que no es un retorno voluntario, es un retorno forzado bajo estas experiencias, ¿no? En mi caso fue una familia de estatus mixtos, así que no nada más fui yo, fueron también mis papás, fueron mis hermanitos ciudadanos estadounidenses. Ahí también ejemplifica que la ciudadanía no te protege también de estas leyes que pues no funcionan para nuestras familias y la generación de hoy en día. Yo, si me permiten compartir un poquito de mi experiencia, siempre supe que mi estatus migratorio no era regular, porque desde que
me llevaron y crucé, yo sabía que era con los papeles de mi prima, ¿no? En aquel entonces en donde no se revisaban y nada más te decían, hazte la dormida cuando cruzabas por la garita, pero siempre fui creciendo estando consciente de que yo no era completamente de allá, pero tampoco me sentía de acá. Y cuando yo decidí retornar, porque sabía que yo no iba a poder hacer la universidad y eventualmente tener un trabajo por el cual estaba estudiando, decidí regresarme a México y muchos años me preguntaba, Leni, ¿yo seré retornada también? ¿Yo quepo dentro de ese término? Y hace unos años, cuando fui a Pocha's House a platicar también con ustedes, recuerdo la mesa que estaba en el gran espacio que es la forma de la frontera y que tenía pirograbado de aquí y de allá. Y eso me hizo tanto sentido, pero son heridas que tenemos que ir trabajando después de mucho tiempo. El día de hoy, ¿dónde ubicamos a los Dreamers y también a las personas que están retornando de manera forzada, porque allá no hay las condiciones tampoco para que la vida se reproduzca de manera digna? Claro que sí. Y pues, ¿dónde están los Dreamers? Quisiera decir que después de tanto tiempo están en un mejor lugar, pero yo creo que cada vez se siente más la tensión. Y de hecho, ahorita estando en el espacio de Arizona, fue tener un espacio también con personas que siguen indocumentadas y que siguen con este miedo de deportación en Estados Unidos. Nuestra comunidad se puede decir que es la pesadilla viva de lo que mucha de la comunidad indocumentada, y por mucho tiempo le era incómoda también el abordar, ¿no? El hablar, el tener espacios, ¿no? En conjunto donde hablábamos sobre estas realidades en nuestra comunidad. Ahorita pues vienen otra vez las elecciones, están en estos momentos otra vez en estas elecciones, están ahorita pasando como también pausando leyes que están criminalizando muchísimo más a los migrantes en la frontera. La respuesta desde un partido demócrata, la cual pues ya desde la comunidad retornada y deportada hemos dicho, tanto de republicanos como también demócratas deportan, porque tanto Trump no le ganó a Obama en sus números, como ahorita pues con Biden se están superando, y pues yo creo que ya es una reta de qué presidente deporta más, ¿no? Ya no se está escondiendo, ¿no? Que también este partido que supuestamente representa y que en algún momento presentó este concepto de Dreamer como una curita a lo que estábamos viviendo, no fue una respuesta, ha sido una curita, y también fue una separación en una narrativa de que hay ciertos migrantes que merecen una vida digna en este país y hay otros que jamás, ¿no? Y pues en estos momentos tanto hemos podido compartir espacios más de conversación, hay miedo, ¿qué va a pasar? Pero pues también hay lucha constante, y pues de este lado de la frontera yo creo que también ha sido para nuestro movimiento y lucha cuando estamos compartiendo en espacios, pues ya regresamos a un país donde tenemos ciudadanía, pero la ciudadanía no nos garantiza otra vez más una vida digna. Así que, ¿qué es realmente lo que queremos pelear como personas que hemos sido indocumentadas y legalizadas? Una movilidad, ¿no? Eso también yo creo que como en este lado de la frontera, ya en esta lucha, como comunidad retornada y deportada, hemos podido ejemplificar y, como se puede decir, entretejer la narrativa, identificar como queremos la terminación de la separación familiar, ¿no? Una movilidad para todos, ¿no? El derecho de migrar a no migrar, como cosas más concretas, un retorno digno. Sabemos que la comunidad seguirá viniendo, pero no queremos integrarnos a un país en donde justo la misma sociedad está luchando, ¿no? Para una vida digna aquí, sino que decimos, no está bien integrarnos a un país corrupto, no está bien integrarnos a un país donde muere tal número de mujeres al día, ¿no? Pero sí queremos un retorno digno, la cual esto entabla para toda la sociedad mexicana. ¿Qué significa el que una persona que salió, mandó tanto, aportó tanto, regresa a lo mismo, o a qué vamos a regresar, ¿no? Qué cuestionamientos más profundos y qué tareas para todos los sectores sociales en nuestro país. Estamos platicando hoy en Historia Viva con Leni Álvarez, activista, retornada, mujer pocha, y por supuesto con mi compañera, la historiadora e investigadora del INERM, Tamara Aranda. Tamara, hoy estamos grabando este programa a unos días de que se transmitan. Muchas noticias están también dentro del contexto migratorio, no solamente porque se cumple
cuando se transmite este programa, pues la tragedia en Ciudad Juárez, de lo cual hablaremos más adelante, sino también la discusión y la polémica sobre la legislación estatal de Texas de la SB 4. Sin embargo, aunque hemos hablado sobre migración en este espacio en otras ocasiones, nos hemos enfocado a poblaciones extranjeras en México. La comunidad retornada es nacional, pero vive una experiencia de extranjería aquí en nuestro propio territorio. ¿Qué factores históricos se le pueden atribuir a este fenómeno? Es muy interesante porque México tiene una relación muy particular con la extranjería, una relación histórica muy particular, ¿no? Ha habido momentos de xenofobia, es decir, de odio, de rechazo a las personas extranjeras, pero también de xenofilia, ¿no? De empatía por ciertas nacionalidades. Entonces, unos sí, otros no, de acuerdo a prejuicios de cada tiempo. Lo particular que va a tener la comunidad deportada y retornada es que justo son nacionales, ¿no? Pero dentro de estos nacionales entran también una carga de prejuicios muy fuertes que también son históricos, ¿no? Está el haberse ido, ¿no? El haber rechazado a su país, el no haberse querido quedar a pelear por el país, el haber abandonado el barco, ¿no? O bien estos prejuicios que hay con la comunidad pocha, ¿no? La identidad mixta, ¿no? El hablar otro idioma que no es el español de tu región, además, ¿no? El Spanglish, en fin, ¿no? Estas características o estos retos cotidianos a los que se enfrentan y que también compartimos algunas personas de la zona fronteriza de México, ¿no? Que me parece a mí tan variada y tan rica esta cultura de la frontera que compartimos en cierto rasgo, ¿no? Con esta comunidad. Y creo que esto es sumamente cruel, pensando que seguramente todas las familias en México tenemos un familiar o varios, o hemos vivido los procesos migratorios en carne propia, ¿no? La mayoría en Estados Unidos, pero también cuando hablamos de esta comunidad retornada, deportada, también incluimos a otras nacionalidades o a otros países, ¿no? De donde viene el retorno, como Canadá, ¿no? Y bueno, en estos prejuicios están elementos como el nacionalismo, ¿no? De donde vienen motes tan terribles como el malinchismo, que pues bueno, ya no tendríamos por qué hablar de eso, ¿no? O sea, hasta la figura de la Malinche se ha reconfigurado en sí misma, no se ha repensado. Entonces, bueno, creo que acercarnos a estas historias nos permite repensar cómo entendemos nuestra nacionalidad, cómo entendemos y cómo nos asumimos como mexicanos y como mexicanas. Y bueno, no creo que es también hablar de una historia que no conocemos, porque tampoco se nos enseña, ¿no? Los planes de estudio en el nivel básico se centran en Mesoamérica, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de historia de México. Y son las poblaciones de la región centro y sur de México, pero el norte casi no se conoce. Es Aridaamérica o Asisamérica y ya. Y hablar de la guerra contra Estados Unidos es de esa venta de un mal mexicano que fue Santa Anna, y dejarlo ahí y olvidarnos que debemos matizar, por una parte, las circunstancias en las que se dio esa guerra, las acciones del personaje al que hemos satanizado en la historia nacional, y por otra parte, se nos olvida que de aquel lado quedaron mexicanas, quedaron mexicanos y quedaron familias que estuvieron sujetos a una serie de cambios legislativos, ¿no? Pero en los que por una parte no se les consideró realmente, ¿no? Aparecen en 2 artículos, como escucharemos en la cápsula, del Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿no? Del 2 de febrero de 1848, donde se establece que estas familias o estos mexicanos que decidan quedarse de aquel lado tendrán derechos sobre su propiedad, sobre sus territorios, sobre elegir la nacionalidad que quieran. Pero a la hora de la verdad, lo que pasó con quienes quisieron quedarse allá fue el desplazamiento, fue el despojo, fue la persecución, la discriminación, y eso es desde mediados del siglo XIX, ¿no? Con personas que estuvieron ahí desde antes y que por derecho tenían todas las facultades de decidir sobre su tierra
y esa historia no la conocemos, ¿no? Y esa historia es algo que también se debería enseñar en nuestras clases. ¿Por qué si ya no están aquí y por qué si desde generaciones no están aquí, los hace menos mexicanos? Y esa historia nos pertenece menos que otras historias de otras regiones. Esta creo es una invitación también a recordar ese legado histórico, ¿no?, que tenemos y esa responsabilidad con el pasado. Pues vamos precisamente a escuchar parte de esta cápsula que ha preparado el equipo en torno a los procesos migratorios entre México y Estados Unidos y volvemos con ustedes aquí en Historia Viva. Migración México-Estados Unidos. La firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo del 2 de febrero de 1848 marcó el fin de una guerra entre México y Estados Unidos, en la cual nuestro país perdió la mitad de su territorio, así como el inicio de una historia compartida entre ambos países. Pero esos territorios no eran lugares deshabitados. Ahí residían mexicanas y mexicanos cuyas vidas fueron atravesadas por la frontera. Los artículos 8 y 9 del Tratado de Guadalupe Hidalgo establecieron: quienes decidan permanecer en Estados Unidos tendrían garantía de conservar su propiedad y acceder a la plenitud de derechos ciudadanos. Sin embargo, en los hechos, las y los mexicanos quienes decidieron quedarse resistieron ante entornos y situaciones adversas, como el racismo y el despojo de tierras, ante lo cual poco pudieron hacer frente a la justicia de su nuevo país. A partir de la conexión del ferrocarril central mexicano en 1884 con la red estadounidense desde Paso del Norte, comenzó un primer proceso de migración de trabajadores mexicanos a Estados Unidos, el cual se prolongó hasta la década de 1920. Se les contrataba bajo un sistema conocido como enganche, basado en retenerlos a través de la deuda, la cual pagaban cubriendo costos de transporte, manutención, alojamiento y gastos generales. Posteriormente, la política migratoria de Estados Unidos cambió, dando lugar a procesos de deportación masiva de trabajadores considerados temporales no inmigrantes. Esto se debió, en parte, al contexto económico cambiante de la década, detonante en la Gran Depresión de 1929, razón por la cual la última gran deportación de estos años ocurrió en la década siguiente. En estos años, México implementó una política de repatriación para apoyar a quienes estaban siendo deportados, la cual concentró ayuda en los consulados y en las ciudades fronterizas más importantes como Ciudad Juárez, Chihuahua, Nogales, Sonora y Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde se ofrecieron ayudas económicas y de transporte. Investigaciones recientes refieren que el 40% de las personas retornadas eran hijas e hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos, motivo por el cual en México se enfrentaron con una realidad ajena y muchas veces adversa y decidieron regresar a Estados Unidos. Entre 1942 y 1964 se firmaron convenios conocidos como braceros, los cuales tenían el objetivo de cubrir una demanda de trabajadores agrícolas masculinos provocada por la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, entre 1965 y 1985, la frontera se convirtió en una zona porosa a través de la cual ocurrieron numerosos cruces indocumentados con una población diversa que incluyó mujeres y migrantes urbanos. Con la implementación de la Immigration Reform and Control Act en 1986, el contexto migratorio estadounidense cambió nuevamente, dando lugar a un periodo contradictorio de 2 décadas. Por una parte, se brindó amnistía y regularización de trabajadores indocumentados, pero al mismo tiempo se promulgaban leyes que les perseguían y se implementaban políticas de mayor control fronterizo,
como la Propuesta 187 en California de 1994, la Ley Federal de 1996 y la Ley Patriota después de los atentados del 11 de septiembre. La política migratoria del siglo XXI se caracteriza por el uso de una perspectiva de seguridad nacional, la cual repercute en las vidas de las personas. Por esa razón, como ha dicho otros Dreamers en acción, se hace necesario contar las historias entre las grietas, título de la exposición actualmente exhibida en la Casa Universitaria del Libro. La historia iniciada en 1848 cuando, en palabras de Jorge Durand, lo que se movió fue la frontera, no las personas, es una historia de resistencia y tenacidad que nos recuerda que les y los mexicanos retornados en el otro lado forman parte de nuestra historia viva. Continuamos con ustedes en Historia Viva, la voz del pueblo de México, un espacio para la divulgación de la historia y el intercambio de ideas. En esta emisión contamos con la presencia de nuestra invitada Leni Álvarez. Ella es codirectora de ODA, Otros Dreamers en Acción, y Tamara Aranda, investigadora del INERM, con quienes nos encontramos platicando sobre la historia de la migración entre México y Estados Unidos, y también, por supuesto, encabezando las historias de las mujeres que han sido retornadas, que han estado también en nuestro territorio, en ocasiones sintiéndose extranjeras también en un país que es el suyo. Tamara, nada más brevemente, en la cápsula estábamos escuchando sobre los procesos de deportación que fueron consecuencia de aquella Gran Depresión de 1929 y que también impulsaron la política de repatriación en México. ¿Podemos abordar esto brevemente? ¿Fue realmente efectiva aquella repatriación? Me parece muy importante esta pregunta porque justo nos permite hilar con el presente nuevamente, ¿no? Y es que después de la Gran Depresión del 29, o sea, va a haber como cambios económicos muy importantes en Estados Unidos durante la década de 1920. Estados Unidos gana, podríamos decirlo así, la Primera Guerra Mundial, y va a haber este proceso de reacomodo económico, pero en el 29 hay una gran crisis que va a implicar la deportación de muchas personas, ¿no? Entonces, ya sea de manera pues burocrática, ¿no? Que se les expulsa del país firmando documentos a varios trabajadores que se encontraban de manera regular en Estados Unidos, pero el gobierno estaba siendo presionado porque ante la falta de trabajos para los nacionales estadounidenses, bueno, era saca de aquí a todo el que no sea estadounidense y danos esos trabajos a nosotros, ¿no? Pero también va a haber presión sobre las poblaciones que se encuentran en situación irregular, ¿no? Que hoy llamamos irregular, y que tú muy bien dijiste y es ilegalizante, ¿no? O sea, no eres ilegal, se te ilegaliza, ¿no? Entonces, tú, Leni, ¿no? Perfectamente bien explicado. Entonces, estas poblaciones van a ser empujadas, ¿no? Expulsadas de muchísimas formas y bajo muchas circunstancias de Estados Unidos, y se van a incorporar a México, sobre todo en las ciudades fronterizas. Los consulados van a tener un papel muy importante en esos años. El gobierno de México destina recursos para apoyarles con dinero en efectivo, para que puedan trasladarse a sus comunidades. Se les ayuda también en procesos de incorporación, ¿no? La gran mayoría retorna a la Ciudad de México, que es algo que también es bastante actual, ¿no? Y de aquí también vamos a ver que muchos, los que no son de la Ciudad de México, regresan a sus comunidades. Entonces, no es tanto un regresar a donde puedas, sino de donde eres, ¿no? Es buscar nuevamente el terruño, pero dentro de estos procesos, realmente, algunos estudios más recientes señalan que solamente el 5% de estas poblaciones retornadas se acercó a los consulados. La gran mayoría regresó como pudo y en cuanto tuvo la oportunidad regresó a Estados Unidos, ¿no? Y las causas para regresar tenían que ver con sentirse fuera de lugar,
¿no? O sea, este sentido de no pertenecer a la comunidad cuando se reincorporaban, o bien no tener las condiciones necesarias para la vida. Y esto es algo que también me resuena mucho de lo que decías, Leni, al inicio, ¿no? Porque lo que vemos es esta falta de condiciones que existen en el país, que obligan a las personas a salir en busca de esas oportunidades, y que cuando regresan las cosas no han cambiado o incluso están peor, ¿no? Y la comunidad en este contexto, que ya no tiene el apoyo de la remesa, pierde por una parte ese dinero que ingresa y por otra tiene pues la carga económica de atender a estas poblaciones, y se generan conflictos, y estas poblaciones que han aportado tanto durante tantos años al crecimiento de las comunidades, al Producto Interno Bruto del país incluso, se encuentran con un rechazo social, con un país que no tiene las condiciones necesarias, y eso va a durar hasta 1934, pero bien puede ser el presente, ¿no? Bien puede ser copia y pega. Sí, copia y pega, porque además en tu experiencia que nos acabas de mencionar de estar en Tucson, como lo quieran decir, inglés, español o spanglish, están estas experiencias en las ciudades fronterizas en donde se concentra la recepción de personas. Ahora que estuviste allá, ¿cuál es el contexto actual de estas ciudades que están pegadas con nuestro país, pero también la situación de la comunidad retornada? Creo que compartía que también es la primera vez que veo el desierto en su plenitud. Si bien crucé en algún momento esa parte, lo hice de tan temprana edad que pues no tengo memoria, ¿no? Y esto es algo que pues hay que... termino un poco agradeciendo, porque pues también tengo amistades que justo este recuerdo y el desierto para ellos les simboliza una tormenta eléctrica, es recordar cuando estaban abajo de los bushes como escondidos, ¿no? Como cosas así. Logré poder ir otra vez en este momento y vi un país que es tan raro regresar al lugar que llamaba casa, en este contexto que ha estado como en crecimiento y nada más como empalmándose cada vez más a esta narrativa xenófoba, esta problemática de la frontera, de los migrantes. Llegué a la frontera y bueno, no estaban las caravanotas, ¿no? De las personas, como no había este lugar, este país arrasado por estas personas invasoras, ¿no? Como no, ese no era el contexto de la frontera. Hay una frontera en donde en sus gift shops venden cosas, tejidos zapotecs, alebrijes oaxaqueños, ¿no? En un territorio donde ni están reconociendo a su comunidad indígena que tienen en sus territorios, ¿no? Territorio que justo reconocen como esta era tierra de, o dicen como personas invisibles, ¿no? Personas del antes, pero estamos presentes, y yo creo que lo relaciono a esto porque hablando con comunidades indígenas, pues encontrábamos estos vínculos en nuestras narrativas y en nuestras como reflexiones justo con el nacionalismo y todo eso. Y era pues justo y la historia que compartes, Tamara, como seguimos siendo estas historias, estas problemáticas históricas, que seguimos siendo personas que las generaciones siguen produciendo. Seguimos creciendo, ¿no? Seguimos creciendo bajo esas identidades, pero la respuesta sigue no siendo una actual, ¿no? Sino sí que sigue siendo una repetición de la misma historia, ¿no? Y yo creo que pues se ve cada vez como un stripping away, no estoy segura cómo decirlo, cada vez se va deshilando más, no sé, este concepto de humanidad, pero a la misma vez como hasta qué punto llegará una narrativa a dominar o a ser tolerada también en un ámbito internacional, ¿no? Hace unos momentos estaba mencionando que este mes hemos hablado sobre distintas experiencias de mujeres, pero que también hemos decidido también hablar con mujeres y personas que se ubican dentro de lo trans, dentro de lo mushe, y el día de hoy también es muy importante nombrar que el 27 de marzo es el día que se cumple un año del incendio de la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde mueren 40 personas migrantes. Hay mucho que decir al respecto, sé que que es muy fuerte plantearlo también, Tamara, pero Leni, ¿cómo podríamos también definir las experiencias de las personas migrantes en nuestro país, de las mujeres, y también cómo
la experiencia de migrar atraviesa los cuerpos de maneras distintas. No es lo mismo, ni son los mismos tipos de migrantes. Yo creo que comenzar reconociendo y que muchas de estas reflexiones, si bien la comunidad a la cual servimos y también los números ahí vienen a jugar, hay números más concretos de personas deportadas, de la cual el 90 y pico es hombre, mientras que las personas retornadas, ahí es donde solemos aparecer las personas con otras diversidades de identidades, y esos números no existen. Así que también hay como se puede decir, una falta de información que también como que borra, nos invisibiliza de que realmente somos millones en este país, ¿no? Que estamos viviendo estas experiencias. No nada más diciendo de las personas con nacionalidad mexicana en el extranjero siendo impactada por el retorno de una persona de su familia, el esposo, la esposa, etc., ¿no? Pero que esta lucha también ha sido una lucha justo liderada por mujeres. Así que muchas de las reflexiones, muchas del no nos parece bien esto, o como, sí, no nos podemos integrar en este país machista, ¿no? Que está vulnerando mi cuerpo, como si me crié y tuve que luchar en Estados Unidos para mi cuerpo de esta forma, como me estoy dando cuenta yo con este contexto y hasta esta misma identidad suele ser una que, ¿para qué agregarme más identidades que me vulneran, ¿no? Así que también entre mujeres tanto es un movimiento liderado por mujeres, pero nos es difícil encontrarnos, y cuando aparece una mujer es porque ella ya navegó su vida. Ella ya hizo todo lo que tenía que hacer por sí misma y ahora ella se presenta y dice, yo quiero ser de apoyo a mi comunidad, ¿cómo la puedo servir, no? Eso también yo creo que es muy interesante cómo se ha ido forjando el crecimiento de nuestra lucha y que justo también ha sido con experiencias y, of course, también hay compañeros en esta lucha y todo esto, pero también reconocer cómo de ambos lados de la frontera, si quizás estaban organizando allá, también este in-between, es de saberes, de cómo nos organizamos, de cómo reflexionamos en todos esos ámbitos. Y pues, ¿me puedes recordar la pregunta otra vez, por favor? Bueno, los retornos de cómo se está atravesando la sí. experiencia también en los cuerpos de las mujeres migrantes. Así es, y yo creo que justo daba este contexto porque también somos personas que llegamos, yo ya voy para 14 años de retorno, mi compañero Baru, que ahorita justo cruzó después de 20 y pico años de exilio en este país, estuvo en Tucson con nosotros en Arizona, somos también una generación que no recientemente llegó ayer, ¿no? Sino que también como que hemos estado marinando, nos sentimos en el exilio, nos sentimos en las sombras otra vez aquí, empezar a juntar, a entretejer nuestra narrativa, encontrarnos, organizarnos y darnos cuenta que este país, en particular el territorio donde yo llegué, a Cayuca, en Veracruz, tiene un centro de detención ahora. Sí. Hay vans que veo que podría ser ICE, que podría ser mi familia, donde mi mamá recibía la llamada como no vayas a la tienda porque está la migra, ¿no? Ahora ves los vans de la migra, el INM, en nuestro territorio con personas migrantes en tránsito, en búsqueda, en cómo esta narrativa tan histórica y presente en nuestro país, de este tal dicho sueño americano, ¿no? Como lo que tú mismo, tu familiar mismo ha hecho, ha querido hacer, ahora tú estás haciendo también esta extensión del muro. Y estás literal jugando el juego de estas dinámicas, ¿no? Ahora ya también existe la ilegalización de personas en este país. Y la criminalización de las personas en contextos de movilidad, ¿no? Así es. Y hace un rato hablabas tú también de familias mixtas. A mí me parece que sería muy importante para las audiencias que nos pudieras explicar qué es esto de familias mixtas. Claro. Y que yo creo que justo también por la identidad de género de mujer, todas estas realidades se viven tan presente, porque es la mamá, si es que regresa, ¿no? Con sus hijas, si es que justo no vive una separación también, porque también están las mamás deportadas y todo eso, ¿no? En el caso de mi familia, de mi mamá, ella fue la que estuvo buscando cómo revalidar nuestros documentos escolares. Aunque todo ese trabajo supuestamente también en los consulados se hicieron, aquí regresas al país y aunque es el mismo gobierno que lo expide, dicen, no sabemos qué es esto, no sabemos hacer contigo, ¿no? Así que también fuimos como negados todos esos derechos que mi mamá como mujer y como madre tuvo que luchar para sus hijos en ese momento, ¿no?
pero que justo en este contexto de familias de estatus mixtos, pues son personas en una dinámica familiar, unas que tienen papeles, otras que no tienen papeles, y pues todo lo que surge, todas las dinámicas que va creando, el acceso que uno tiene, el otro no. Recuerdo en Florida, yo todavía tenía acceso de niña chiquita, ir al doctor, recuerdo ir con mi doctora, me encantaba, ¿no? Ir a mis chequeos, recuerdo que de chiquita estaba creciendo muy rápido, o tenía muchos dolores de huesos, como todo eso. Y de un día para otro mi mamá ya no habían chequeos médicos porque tú eres indocumentada y ya no puedes recibir atención. Pero mis hermanitos en los mejores hospitales, uno tenía asma y otra hermana tenía asma, ella es indocumentada, el otro era documentado. También, si bien mi mamá luchó para un espacio en un hospital para mi hermanita, el trato etc., simplemente estando en la misma familia, mi mamá cuidando de sus mismos hijos, se llama Little Thierry, es diferente, ¿no? Simplemente por ese documento, ¿no? Que te legaliza. Y pues son dinámicas que existen dentro de las familias. Y pues como digo, también por ellas tener a estos familiares indocumentados, también pues la carga que eso puede entablar. Mis hermanitos en su caso regresaron como teenagers a Estados Unidos, se criaron solos, era el miedo de que si caía, descubrían y lo mandaban a el foster care system, ¿no? Pero tienen papás, no son huérfanos, pero no permiten que sus papás estén con ellos, ¿no? Ejercitando su maternidad, su paternidad. Las dinámicas de las familias de estatus mixtos es interesante porque también tenemos como estas generaciones donde hay personas, niñeces que nacen en Estados Unidos y que están viniendo a criarse aquí. Y que ahora es donde la hermana, que es la indocumentada, ha vivido más tiempo en Estados Unidos que la persona nacida en Estados Unidos y ha ejercitado, se puede decir, más la experiencia de allá que la misma persona que ahora tiene este papel, ¿no? Sí, eso es un poco de las familias de estatus mixtos, es una realidad tan constante y que pues, yo creo que estas dinámicas están creando familias y muchas de las cosas y las dinámicas que veo dentro de nuestras familias me cuestiono como las consecuencias de estas leyes, la destrucción de núcleos familiares, ¿qué va a resultar en las próximas generaciones, ¿no? Justo. ¿Cómo se verán los impactos dentro de nosotros? Justo, me parece muy importante porque esto que dices sobre la legislación, ¿no? Porque lo que vemos es un cambio en la legislación de Estados Unidos desde los 80 para acá, ¿no? O sea, vemos a Reagan, luego en los 90, ¿no? Con Clinton, y cómo hay pareciera un doble discurso, ¿no? En el que desde los 80 vemos un intento de regularizar la situación de las personas que se encuentran allá, de distintas nacionalidades, pero al mismo tiempo políticas de expulsión mucho más duras de securitización, ¿no? Como le llaman a las externalización de fronteras, ¿no? Que es otro término también que escuchamos mucho como en el ámbito migratorio. Entonces, está esta cosa de cerrar la frontera, de hacer cada vez más difícil el tránsito, pero al mismo tiempo cada vez más visas, cada vez más protocolos, cada vez más procedimientos y el uso político electoral también del tema migratorio en Estados Unidos que impacta, ¿no? En vidas. Eso es lo que me parece más importante, ¿no? Que al final de cuentas todo el trabajo legislativo y esto que parece muy político y esto que dices, bueno, es que es otro país, a mí qué me interesa. Bueno, hay conciudadanos de aquel lado, ¿no? Y hay familias y vidas humanas que están siendo atravesadas por estas decisiones que, como ocurrió en el siglo XIX desde ese tratado, no se les considera, ¿no? Sí. No se consideran esas realidades. Y a mí me parece muy poderoso un documento que ustedes sacaron hace 1 año, 2 años, ¿no? De recomendaciones sobre la integración de la comunidad retornada en México, para la Ciudad de México, y ustedes hablaban precisamente de eso, ¿no? De no se nos olvide que en este proceso hay vidas que se están perdiendo, ¿no? Y eso es lo que no podemos perder de vista, ¿no? Que se trata de familias, de realidades tangibles, ¿no? Sí. Como lo que ocurrió con las 40 vidas que se perdieron hace exactamente 1 año en Ciudad Juárez, ¿no? Así es.
Así es, yo creo que justo en esta, cuando estábamos protestando para estas vidas que se perdieron en Ciudad Juárez, era como cuántas historias más, ¿no? Somos también una generación, un mundo que ha vivido derivado del COVID, una separación familiar, todos se tuvieron que resguardar, todos por primera vez tuvieron que experimentar el tener que despedirse de un ser querido virtualmente, o el no poder estar ahí para poder apapachar a la otra persona y consolarla, ¿no? Tuvimos que celebrar cumpleaños como virtual, pero esta es la primera vez para muchas personas, esta ha sido una realidad para generaciones, ¿no? Sí. Que ahorita tenemos la cámara, antes recuerdo era ir al mariachi loco, comprar tu tarjeta de teléfono, rayarla y llamar, sí, ¿no? Y no saber qué cara era la que estaba atrás de ese teléfono, ¿no? Somos un mundo que ha vivido esto, y como en ese momento, con todas estas vidas contabilizadas, sumamos cuántas más, ¿no? Y cuántas historias más se necesitará para que abra una reflexión y un camino, una movilidad digna para todos, ¿no? Y no quisiera ser redundante, pero se ha planteado acá como en nuestro país se está ilegalizando también no solamente a otras personas que están provenientes de unos países contiguos a México, sino a las propias personas retornadas. Hay que hablar sobre los retos que está enfrentando la comunidad retornada aquí, simplemente en la Ciudad de México, cuando regresan y todavía ni se pueden mover tan fluidamente, cuando no hay un documento de identificación oficial, español, cuando para eso te piden entonces un INE, ¿no? Así cuando ahorita ya no está tan mal visto hablar en pocho, pero antes era como habla bien, no te entiendo, ¿no? Y ahora puede hasta ser medio cool en ciertas colonias hablar pocho, pero antes no era así, y aún así hay retos muy concretos a los que se están enfrentando. Y que a todo esto justo como es cool si eres como blanco. Si no eres, si no eres café. O sea, y lo que si no eres dicho, proud. La blanquitud a lo que nos referimos acá con esas comillas radiofónicas significa a una serie de privilegios, no solamente al color de piel. Así es, y reconocer que justo la migración y la migración controlada de estas formas son procesos de racialización. Son específicamente, no es por nada que algo que nos une como personas deportadas, retornadas, a pesar de los diferentes territorios que vengamos y hayamos vivido, es como ven nuestra piel, ¿no? Como hay un contexto también ahí histórico, ¿no? Y ahorita recordando, y en este momento también que estamos viviendo en el país, en esos momentos personas que están llegando van a ser indocumentadas hasta que la veda electoral se levante. Como no se expiden documentos de identidad, no se expide una INE, ¿no? Ahorita en estos momentos en el país, cada día llegan personas indocumentadas que ya han vivido 20, 30 más años indocumentadas en Estados Unidos, regresando a su país a una vez más vivir esta experiencia dentro de este contexto también, ¿no? Y pues también recuerdo justo cuando fueron las últimas elecciones que nuestra comunidad quiso ejercer, y fue como un deseo muy fuerte en nuestra comunidad el querer extender el voto, y estuvimos como haciendo los esfuerzos de saca tu INE, como que necesitas, siendo testigos para cada uno, fuimos a ponernos en fila, ya no había ahí como en otro lugar, etc. Nos estábamos ayudando para estar presente en ese día, y recuerdo que estaba hablando Spanglish y que estaba con mi hermanita y con un amigo en ese momento, y que personas en fila nos básicamente dijeron que nos saliéramos, que porque no teníamos derecho de ejercer el voto por el simple hecho de estar hablando inglés en ese momento, ¿no? Pero una vez más, si hubiera sido otra persona, si me hubieran respondido de esa forma, y también justo como dentro de México cabemos tanta complejidad como estamos aquí presentes, ¿no? Háganos campo también. Sí. Y estos retos... O mejor dicho, nos hacemos campo. Claro. Nos estamos haciendo campo. Claro, ¿no? Y bueno, pienso en este sentido en dos cosas. La primera es en estos retos también, ¿no? Para ejercer el voto en el extranjero, que afortunadamente ha habido avances en ese sentido, ¿no? Pero que también, bueno, la comunidad en el extranjero asuma ese derecho ciudadano, ¿no? Y decir, bueno, si yo estoy aportando al país con mis remesas, ¿no? Tengo todo el derecho también de participar o sea, los derechos políticos son derechos humanos, ¿no? Y que yo creo que la voz del voto extranjero será el que realmente pueda hold accountable, no estoy segura cómo se dice en español, pero asegurar que el gobierno lo que dice que va a estar apoyando, porque justo el voto extranjero les prometen la gloria, que van a llegar a tierra como a
pisos de oro, como edificios de diamante, no sé, pero a la misma gente que está regresando hoy en día es todo lo opuesto, ¿no? Exacto, ¿no? Y eso por una parte. Y por otra, bueno, yo traigo una playera para quien no nos ve en este momento, ¿no? Quien se escucha en radio, que es una playera de un proyecto muy importante que ustedes sacaron hace algunos años, 2019, porque ODA, sepan ustedes, querida audiencia, tiene una forma de activar, de accionar que es increíble y es a través del activismo. Ustedes hacen muchísima incidencia política porque son conscientes de la importancia que tiene modificar la legislación y adecuar el marco legal y todo esto, pero también son muy conscientes de la importancia de la incidencia social y del trabajo comunitario. Y en ese sentido ustedes hicieron una gran labor a través de su programa de acción durante la pandemia, sobre todo su sistema de atención en 2021, más que nada, pero además quisiera que nos hablaras de ese trabajo de activismo, ¿no? Y desde dónde y por qué es tan importante el arte. Bueno, en este momento dentro de la comunidad lo llamamos activismo, pero también yo creo que ha sido como una misma maduración de nuestro quehacer y identificar qué son las herramientas y las cosas que hemos estado haciendo que nos han ayudado a sanar, como también a renarrar nuestras historias, como el recordar los poemas que estuve escribiendo en el centro de detención, ¿no? Como mi diary que tengo cuando regresé a México, ¿no? Como los dibujos que estaba dibujando en mi camino, ¿no? Cuando estaba regresando a México. Y yo creo que tuvimos un momento y justo se detonó en el 2019 como... Esta presencia se dio en el Zócalo de la Ciudad de México, fue llena de música, se leyeron cuentos, como se hicieron una mandala de semillas, etc. Pero es justo como la explotación de cómo vamos procesando nuestras experiencias, ¿no? Si alguien nos está escuchando y quiere ser parte, enterarse más, involucrarse de alguna forma con el trabajo que están haciendo, ¿cuáles son algunas de las vías para poder hacerlo? Claro que sí. Pues estamos en redes sociales, ya saben, como las más grandes usualmente, Instagram, X, TikTok y todo eso, Facebook, como Otros Dreams en Acción, como ODA. También estamos aquí en la Roma, estamos en Tonalá 194, ahí tienen su casa. Estábamos en un loft como compartidas que conociste, ahora ya estamos en una casa de 2 pisos con un patio, con un montón de arte alrededor. Bienvenidas. Y pues también tenemos nuestros correos electrónicos info@odamexico.org. Es donde nos pueden contactar. Tamara, ¿con qué te despides? Pues agradeciendo muchísimo a nuestra audiencia que nos escucha atentamente y a ti, Lenny, por compartir con nosotras y con la audiencia tu experiencia, tus saberes y por haber atendido esta invitación y ojalá que podamos seguir conversando. Sí, un placer, gracias. Gracias por el trabajo que están realizando y de este lado también estamos. A ustedes que nos escucharon, gracias y recuerden también pueden compartir y replicar estos mensajes que también construyen paz y construyen otros entendimientos de los mundos que existen en el que tenemos. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.